Bueno, la CIA acaba de desclasificar miles de páginas de sus documentos secretos de la década del 70 que se refieren a hechos ocurridos en los años 60. Por esa época estaba en la Agencia Central de Inteligencia como oficial de ese organismo norteamericano, Philip Agee. Para Philip, ¿qué representa esta desclasificación de documentos de la CIA? ¿Por qué se le llaman las joyas de la familia? Bueno, usted sabe que durante los años 70 hubo una serie de escándalos alrededor de la CIA y sus operaciones. Y un director, James Schlesinger, ordenó en mayo de 1973 que cada sección o división de la CIA prepare documentos sobre posibles actos que fueron llevados a cabo fuera de la carta de la CIA. Es decir, la ley de 1947 que estableció la CIA y determinó qué puede hacer y qué no puede hacer la agencia. Una de las cosas prohibidas son operaciones dentro de los Estados Unidos. Es decir, cualquier función, por ejemplo, en la parte que cumple con la ley, es decir, la prosecución de actos criminales y cosas así. Ellos no pueden tener ningún poder policial en los Estados Unidos. Sin embargo, estos documentos revelan que estuvieron involucrados dentro de los movimientos antiguerra en los Estados Unidos. Sí, ellos violaron claramente su carta, pero lo hicieron bajo la insistencia del presidente del día. Comenzó con Johnson por el año 68-67, cuando Johnson estaba determinado de encontrar la mano extranjera en todo el movimiento de protesta contra la guerra en Vietnam. Él estaba convencido de que hubo financiamiento, hubo dirección desde fuera del país, como por ejemplo por la KGB o por algún otro país, Cuba por ejemplo, por detrás de este movimiento de protesta. Y él ordenó a la CIA que investigara buscando esta mano extranjera. Y no fue encontrado nunca porque no hubo. Pero de cualquier manera eso condujo a que la CIA violara su carta, es decir, violara la ley con actividades domésticas. Y en 1963, James Schlesinger hizo o mandó compilar o producir este documento con cada posible caso de actividades ilegales o fuera de la carta de la CIA. Usted era cuando aquello oficial de la Agencia Central de Inteligencia en los años 60 y tenía mucha relación también, de cierta manera, con América Latina. ¿Qué de lo que descubren o de lo que dejan ver estos documentos tiene relación con lo que usted denunció en su libro Dentro de la Compañía? Bueno, esta documentación comienza en 59 y termina en 73. Y eso cubre todo el tiempo que yo estuve en América Latina. No todos los 12 años que estuve en la CIA, pero de todos modos una gran parte. Y yo reconocí tantos nombres en esta documentación, tantas actividades, aprendí bastante. No encontré lo que tenía ganas de encontrar. Y eso es posiblemente en las decenas y docenas de páginas que están totalmente en blanco, porque hay mucha censura. Hay más de 100 páginas en blanco. No los conté, pero hubo hay más de 100 10, 12, 15 seguidos. Y yo no encontré lo que estuve buscando sobre mí, porque sabemos de documentación, enorme cantidad de documentación que conseguimos bajo la Ley de Libertad a la Información, la FOIA. Y estos incluyen referencias a actos ilegales que la CIA cometió contra mí en los años cuando estuve en París y quizás Londres. Y esos fueron años cubiertos por este documento, porque fueron por el año 71, 72, 73, cuando yo estuve confeccionando el primer libro mío, Diario de la CIA. Y yo pensé que posiblemente habría alguna referencia porque eran actos ilegales. Eso es la cita de la documentación de la CIA. Pero yo pensé después que quizás no incluyeron porque no fueron cometidos dentro de Estados Unidos. Y ellos pueden decir que no fueron ilegales, aunque dice eso, porque ellos tenían que proteger su información, su personal, y sabían que yo estuve trabajando en un libro que iba a hacer revelaciones.
no sabían exactamente qué, pero me seguían por las calles de París, por las calles de Madrid, por las calles de Berlín, en todas partes, porque yo estuve viajando bastante y todo lo hacía abiertamente, ¿no? O sea, las reservaciones, los vuelos, los hoteles. Y yo me acuerdo una vez que me siguieron hasta el hotel en Madrid y yo llamé a amigos que me vinieron a buscar en el hotel, me llevaron a su casa para pasar la noche, porque estuve nervioso, yo no sé lo que pasaría. Para el televidente no informado, Philippe Aggi fue agente de la Agencia Central de Inteligencia, se renunció a la CIA cuando comprendió las actividades ilegales en las que estaba metida la compañía, fundamentalmente contra los pueblos de América Latina, y después escribió ese libro, Diario de la CIA, dentro de la compañía, que le llevó, por supuesto, también el rechazo dentro de la CIA, la persecución y la propia persecución del gobierno de los Estados Unidos. Se habla del general Snyder, se habla de otros intentos de la CIA en América Latina que lo vinculan después a toda la historia terrible que tuvo Latinoamérica con las dictaduras militares en la década del 70. Por esa época usted era oficial de la CIA en América Latina. ¿Cuáles eran las principales acciones que la CIA cometía por aquellos tiempos en nuestro continente? Bueno, un oficial como yo, o los muchos más que hubo, no hacía más que reclutar y luego financiar y dirigir los chilenos en Chile, brasileños en Brasil. Ellos fueron los agentes, nosotros fueron los oficiales. Y son los locales, es decir, los brasileños o los chilenos, quienes realmente llevan a cabo las acciones. En el caso de Chile, se sabe perfectamente bien que la CIA organizó el servicio que se llamó DINA. Esto fue un nuevo servicio establecido por la CIA después del asesinato de Allende. Y fue ese servicio que asesinó a Schneider, si no me acuerdo mal. No a Schneider, sino al otro en General Platz, en Argentina. Y estos servicios fueron como instrumentos de la CIA, porque yo trabajaba con servicios tanto en Ecuador como en Uruguay y sabía lo que hacían en los otros países. Y esta famosa Operación Cóndor emana de esas relaciones que tenía la CIA con todos los servicios de seguridad en toda esa región. Es decir, yo no conocía de ningún país en América Latina y el Caribe donde la CIA no tenía sus conexiones y operaciones con los servicios locales. Pues en esa época también es que envían a Luis Posada Carriles, agente de la CIA, a la DICIP en Venezuela, por ejemplo. Exactamente, los años 60. Y la CIA tenía relaciones muy estrechas con la DICIP en aquellos años. Fueron los años de Carlos Andrés Pérez. Y yo sabía, aunque no estuve en Venezuela, se sabía porque cada vez que uno sabía, por ejemplo en Quito, quería saber algo de un argentino que está en Quito. Así que envías un cable a la estación de la CIA en la embajada en Buenos Aires y tienes que decir que pueden utilizar liaison o no. Eso quiere decir si pueden hacer un chequeo con el servicio local o si tienen que restringir la investigación a los archivos de la misma estación. Es decir, hubo siempre una distinción de lo que se tenía que hacer con, vamos a decir, activos unilaterales y los servicios locales. Y en todos esos años que estuve allá, yo supongo que eran 8 o 9, nunca supe de un caso cuando la CIA no podía hacer una investigación o averiguación con un servicio local en algún país. Siempre encontraron la colaboración porque lo dirigían, ¿no? Fueron de enorme importancia para la CIA. Sin los servicios locales casi no se pudo hacer nada, porque habría que utilizar policías o militares para llevar a cabo los actos que se quería efectuar. Y de esos años en América Latina, ¿qué fue lo que ayudó a transformar la visión de Philippe Aggi sobre el trabajo de la CIA? Bueno, eso vino después realmente, porque yo salí de la CIA sin pensar en tomar ninguna acción, escribir cosas así. Yo iba a olvidar todo eso. Y poco a poco la idea me vino de hacer revelaciones. Yo
también fui influenciado por estudios que hice en la UNAM en México, porque cuando salí de la CIA estuve en México y me quedé ahí. Volví a estudiar un programa doctoral en asuntos latinoamericanos y leyendo todos esos horrores de la conquista, de la colonia, sabiendo que lo que hacíamos nosotros era solamente una continuación de todos casi 500 años de represión política, de genocidio y cosas. Entonces, la idea antes era impensable. Pero yo comencé a pensar en algún libro y hice investigaciones en México para buscar información, para ver si hubo centros de documentación. Y no hubo, porque yo no pude recordar de todos esos detalles de 8 años. Yo tenía que buscar fuentes. Y lo que salvó el libro mío era que una persona en París me habló del Museo Británico de Diarios, es una hemeroteca. Y fui allá y ellos tenían todos los diarios locales de todos los países de los momentos en que yo estuve allá. Así que yo pude leer los diarios diariamente, incluso fines de semana, de todas las ciudades y países donde yo estuve, del momento que estuve. Y todo lo que hacíamos de importancia salió en los diarios. De manera que yo estuve un año leyendo microfilm, sí, y tomando notas y dictando en la noche en mi casa, porque Penguin Books, mi editor, me había dado apoyo secretarial. Entonces, al final de todo ese año tenía como 5,000 hojas y tenía que organizarlos era muy difícil porque unas operaciones eran activas ahora y no ahora, pero luego comenzó de nuevo. Y así que seleccioné la forma de un diario, pero haciendo constar al principio que no es un diario escrito sobre la marcha, sino después. Después a la vista de los acontecimientos. Exactamente. Un libro que fue un tremendo impacto, tuvo un tremendo impacto en ese. Sí, pero mientras tanto la CIA supo que estuve escribiendo un libro y tomaron varias medidas que aún no conozco exactamente, no conozco su alcance. Bueno, a lo mejor dentro de 30 años, Philip, nos enteramos por algún documento desclasificado. ¿Quién sabe? ¿Qué pasó con usted por esa época? Como nos estamos enterando ahora terriblemente de lo que pasó contra pueblos como Cuba, como el pueblo de Chile y otros pueblos latinoamericanos a través de estos documentos desclasificados. De eso habría que seguir hablando mucho, pero el tiempo es implacable. Yo les propongo hacer un corte. Solamente diría de esto, y eso es que no creo que uno puede hacerlo hoy. Por lo que sé, eliminaría a un exoficial que supieron que estaba tomando el camino que tomé yo. Pero yo fui el primero y no sabían realmente qué hacer conmigo. Claro. No. Entonces, hoy yo creo que tomarían acción muy rápido. Si fuera hoy, lo eliminarían. Ya. Bueno, con Bush cualquier cosa es posible. Pero para Philip allí, esta historia de la CIA revelada ahora o confirmada con las joyas de la familia y que dentro de unos años sabremos de otras muchas que ocurrieron en esa etapa, se diferencian mucho de la agencia central que él ve ahora desde fuera, de la CIA que él ve ahora como un especialista. Bueno, hay dos países que me tienen bastante preocupado a mí. Uno es Venezuela y el otro es Bolivia. Y quizás muy pronto Ecuador. La marcha de las elecciones, los procesos electorales en la América Latina ha sido muy desfavorable por los Estados Unidos. Y ellos tienen que tomar medidas, necesitan esta región y control sobre esta región. Y yo estoy siguiendo lo más cerca posible para mí lo que está pasando en Venezuela en cuanto al gobierno bolivariano, lo mismo en Bolivia, y estoy buscando señales de actividad, y hay bastantes. De manera que la CIA sigue siendo el brazo secreto o el brazo furtivo del gobierno de Estados Unidos para efectuar la política secreta del gobierno, porque esta política secreta viola todas las convenciones, todos los tratados, todos los estándares internacionales de conducta, porque incluye tales cosas como asesinatos. ¿Podría desconocer la CIA un hecho tan notorio como el golpe de Estado en el año 2002 contra el presidente Hugo Chávez? Yo creo que sí, claro, yo no tengo duda de eso. Ustedes aquí en Cuba se han organizado muy bien
y se controla todo eso. Pero para un nuevo gobierno, un nuevo poder que tiene servicios viejos, bien penetrados por la CIA en el pasado, y llega un presidente Chávez al poder, él tiene que preocuparse por la penetración de sus propios servicios, una vez que está presente. Lo mismo en Bolivia ahora mismo, lo mismo en Ecuador. Yo tengo la experiencia en Ecuador y sé que tuvimos las fuerzas de seguridad totalmente penetrados y manipulamos constantemente esos servicios. De manera que, aunque este proceso electoral es muy positivo, hay que tomar en cuenta también las medidas necesarias para borrar todo eso del pasado. Y uno no puede deshacer un servicio de noche a la mañana, ¿no? Así que es muy difícil saber quiénes son los agentes de penetración de la CIA en estos servicios. Sí, por eso las denuncias reiteradas del presidente Chávez sobre los peligros de un atentado contra su vida y de los planes que se siguen elaborando para provocar manifestaciones y violencia social en Venezuela. Sí, muy bien dicho. Y ellos tienen que estar tan preocupados por todo esto como los cubanos en los años 60, ¿no? Y hasta ahora la cosa va bien, pero me preocupo mucho por la vida de él, de Chávez, y de Evo Morales, y quizás de Correa también, porque ellos no pueden cruzarse los brazos y hacer nada. Ellos tienen que tratar de subvertir este proceso. Es muy notorio, Philip, que hacia América Latina han viajado más veces los representantes del Comando Sur y los representantes de las agencias de inteligencia que los propios representantes de la diplomacia norteamericana. Yo supongo que sí, no sería una sorpresa. Y ese Comando Sur también bastante peligroso. Pero lo más peligroso día tras día, o sea, diariamente, son las oficinas de las CIA en cada embajada y en varios consulados también. Y ellos pueden aumentar sus fuerzas en Brasil, o en Chile, o en Perú, o en Bolivia, en cualquier momento, enviando más gente a las embajadas y expandiendo sus operaciones. Es una agencia bastante flexible. Y ellos tienen el personal, tienen la gente que habla español, tienen la gente que puede comunicarse, es decir, comunicar con Washington y con la jefatura. Así que la CIA tiene que ser el brazo principal para la subversión de movimientos progresistas en la región, en todos los países de la América Latina. Pues la compañía sigue trabajando. La compañía sigue trabajando y se sigue también elaborando planes contra los pueblos y los movimientos progresistas de América Latina y del mundo. Esa es una lección que nos deja también estos documentos desclasificados. No estamos hablando de historia pasada, estamos hablando de un presente en el que hay muchos de esos elementos que se ven en esas sucias joyas de la CIA y hay muchos otros que no fueron revelados por los documentos porque implican también a personas que están hoy en el gobierno o implicarían también a esa etapa en que la Agencia Central de Inteligencia fue dirigida nada más y nada menos que por el padre del actual presidente de los Estados Unidos. Son muchas cosas que faltan por revelar, habrá que esperar quizás 30 años más, 25 años más para saber muchas de las cosas que la CIA hizo contra nuestros pueblos, especialmente en aquellos momentos más tristes para América Latina durante las dictaduras militares de los años 70. La parte que cumple con la ley, es decir, la prosecución de actos criminales y cosas así, ellos no pueden tener ningún poder policial en los Estados Unidos. Sin embargo, estos documentos revelan que estuvieron involucrados dentro de los movimientos antiguerra en los Estados Unidos. Sí, ellos violaron claramente su carta, pero lo hicieron bajo la insistencia del presidente del día. Comenzó con Johnson por el año 68-67, cuando Johnson estaba determinado de encontrar la mano extranjera en Schlesinger. Ordenó en mayo de 1973 que cada sección o división de la CIA prepare documentos sobre posibles actos que fueron llevados a cabo fuera de la carta de la CIA. Es decir, la ley de 1947 que estableció la CIA y determinó qué puede hacer y qué no puede hacer la agencia. Una de las cosas prohibidas son operaciones dentro de los Estados Unidos. Es decir, cualquier función, por ejemplo, en la
Bueno, la CIA acaba de desclasificar miles de páginas de sus documentos secretos de la década del 70 que se refieren a hechos ocurridos en los años 60. Por esa época estaba en la Agencia Central de Inteligencia como oficial de ese organismo norteamericano, Philip Agee. Para Philip, ¿qué representa esta desclasificación de documentos de la CIA? ¿Por qué se le llaman las joyas de la familia? Bueno, usted sabe que durante los años 70 hubo una serie de escándalos alrededor de la CIA y sus operaciones. Y un director, todo el movimiento de protesta contra la guerra en Vietnam, él estaba convencido de que hubo financiamiento, hubo dirección desde fuera del país, como por ejemplo por la KGB o por algún otro país, Cuba por ejemplo, por detrás de este movimiento de protesta. Y él ordenó a la CIA que investigara buscando esta mano extranjera. Y no fue encontrado nunca porque no hubo. Pero de cualquier manera eso condujo a que la CIA violara su carta, es decir, violara la ley con actividades domésticas. Y en 1963 James Schlesinger hizo o mandó compilar o producir este documento con cada posible caso de actividades ilegales o fuera de la carta de la CIA. Usted era cuando aquello oficial de la Agencia Central de Inteligencia en los años 60 y tenía mucha relación también de cierta manera con América Latina. ¿Qué de lo que descubren o de lo que dejan ver estos documentos tiene relación con lo que usted denunció en su libro Dentro de la Compañía? Bueno, esta documentación comienza en 59 y termina en 73.